rccradio.fm para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Uno de los deportes que más practicaba la nobleza en ese tiempo era la caza con pichón. Y esa caza consistía en que con el mismo halcón iban a pescar y a atrapar otros pichones de paloma para poder comerlos. Solamente los nobles y los reyes podían tener este deporte. Este rey mandó traer a uno de los mejores entrenadores y le dijo: te entrego estos 2 pichones de halcón, quiero que me los tengas preparados para la primavera, para poder salir a caza con ellos. Al cabo de un tiempo regresó el entrenador y le dijo: Su Majestad, uno de los pichones ha respondido perfectamente al entrenamiento, pero el segundo se rehúsa siquiera a soltar la rama en la que se encuentra. No quiere salir, no quiere volar, no sé qué hacer, ni siquiera quiere abrir las alas. Yo no sé qué hacer con este pichón, agoto todas mis capacidades y no puedo. Yo creo que de repente tiene un daño, tiene un maleficio. ¿Por qué no llama a los médicos o a los brujos del reino para que le hagan algo? Y entonces el rey mandó traer a los sabios a ver si podían curar a este pichón para que pudiera volar, pero fracasaron los médicos, fracasaron los sabios, fracasaron todos los que practicaban algún arte y no podían sacar adelante el vuelo de este pichón. El rey, cansado, decidió dar aviso a todo el reino y dijo: a aquel cortesano de este reino que pueda ser capaz de hacer volar al segundo pichón, se hará acreedor a una bolsa de 30 monedas de plata. Un día el rey se levantó, abrió las ventanas después de desayunar y vio sorprendido que los 2 halcones estaban volando. Y llegó corriendo a donde su jefe de la guardia y le dijo: tráiganme a la persona que pudo hacer volar el segundo halcón. Y le trajeron a un hombre campesino, muy sencillo, muy pobremente vestido. ¿Tú fuiste el que hiciste volar al segundo halcón? Sí, Su Majestad. ¿Y eres mago o qué? ¿Eres brujo o qué? No, señor. Entonces, ¿cómo lo hiciste volar? Muy fácil. Usted dijo que ese halcón no abría las alas y no se soltaba de su rama. Traje mi serrucho y le corté la rama. Cuando se cayó la rama, el pichón tuvo que abrir las alas y se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar. Fue lo único que hice. Y el rey entonces le dio la recompensa por haber hecho que el segundo halcón volara. Mis queridos hermanos, en la renovación carismática tenemos grupos que vuelan, pero tenemos grupos que todavía no se sueltan de la rama. Tenemos comunidades que están volando con las gracias, con los carismas de Dios y con la bendición, y otros que nunca son capaces de desplegar. Una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado, recorro toda América Latina. Hace exactamente hace un mes, estaba predicando en Brasil, en Fortaleza, Brasil, en un retiro de carnavales. Resulta que en Brasil, mientras el demonio y el mundo y la carne se toman las ciudades, los católicos y los carismáticos brasileños salen a los campos para hacer retiros. Mientras el mundo vive la fiebre de la carne y del alcohol del carnaval, ellos están orando y alabando al Señor. Y me invitaron de la comunidad de Anúnciame de Fortaleza y estuve con ellos. Hace 2 meses estaba predicando en Ciudad de Panamá. En diciembre pasado estuve en Santiago de Chile. En noviembre pasado estuve aquícito en Guasave, en Sinaloa, un encuentro regional de jóvenes en el Espíritu Santo. Viajo casi todos los meses, estoy predicando en algún país distinto. Y una de las cosas que más me duele y que más me preocupa es ver que la renovación se está arrellenando, está perdiendo el fuego, está perdiendo los carismas, está perdiendo lo propio de sí, que es ser evangelizadora y transformadora. Voy a muchas partes y en muchas partes me encuentro con muchos servidores que me dicen: Padre Charlie, es que mi grupo no despega, es que mi grupo ya tiene 20 años, pero siguen siendo las mismas viejitas de siempre y no hay gente nueva y no se comprometen, y uno los invita para un encuentro y los invita para una vigilia y los invita para un ayuno y no vienen, solamente vienen al grupo pero nada más, no se quieren comprometer. Uno gasta mucha saliva evangelizándolos, pero siguen siendo los mismos de siempre.
siempre, Padre, ¿qué está pasando? Esa pregunta que se repite en muchas partes me llevó a mí a escribir un librito, El pastoreo en los grupos de oración. Hoy quiero tocar algunos chispazos, dar algunas pinceladas de algunos puntos importantes en la dirección y en el manejo de los grupos de oración. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. Hoy yo supongo que estoy frente a servidores. Este no es un retiro de evangelización, este no es un seminario de iniciación. Yo estoy trabajando aquí con gente que ya tiene su trayectoria en los grupos carismáticos, porque voy a hablar fuerte, porque se las voy a cantar, y al que le caiga el guante que se lo chante. Y si alguno se cree muy sensible, no, que es primera vez que vengo, bueno, hermanito, puede tomar su domingo, váyase a misa y regrese a la misa final si quiere. Pero esto de aquí es para servidores. Y el mensaje que voy a decir es un mensaje fuerte. Ustedes no crean que hay que el padre que le va a decir que Dios te ama, que cachetón, que ricotón. No, señor. Ya no estamos para eso. Estamos para levantarnos de las cenizas. Estamos para construir un mundo nuevo, para hacer de nuestra comunidad y de nuestra iglesia una iglesia viva. ¿Cuándo será que los católicos vamos a dejar la retaguardia en la iglesia y vamos a pasar al puesto de avanzada? ¿Cuándo será que los católicos vamos a asumir el reto de la construcción de nuestra propia iglesia? Pero el gran problema que tenemos los católicos es la falta de identidad. No nos sentimos parte de la iglesia. Pensamos que la iglesia es de los curas o de las monjas, pero que no es nuestra. Una mañana del domingo, dos abuelitas se preparaban para ir a misa. Una abuelita protestante y una abuelita católica. La abuelita protestante se puso su mejor vestido. La abuelita protestante se echó su mejor perfume. ¿Qué hacen ustedes guardando perfumes? No, que este perfume que vale $40, no, para algo especial, para algo especial, para algo especial. ¿Quiere que te lo echen en el cajón? ¿Por qué no aprovechamos y disfrutamos las cosas y le damos lo mejor a Dios? ¿Por qué no ponernos para Dios nuestra mejor gala? Como en los pueblos, nos volvimos citadinos, llegamos a la gran ciudad, a la gran Babilonia, que es México DF, y vamos con todos descuagringados a misa, con sudaderas, con cualquier cosa. Uno ve a un protestante yendo a su iglesia, a su culto, se pone su mejor gala, sus mejores zapatos, su mejor perfume. ¿Qué hacen guardando los mejores para una ocasión especial? Es que el encuentro del Señor no es acaso una ocasión especial. Y la abuelita protestante se pone su mejor gala, se coloca su mejor perfume, y el nietecito le pregunta: abuelita, ¿a dónde vas? Y la abuelita protestante dice: voy a mi iglesia, voy a mi culto, voy a encontrarme con mis hermanos. La abuelita católica se coloca ahí cualquier trapo que tiene por ahí, se lo pone. Como es domingo, no es día de semana, ¿para qué arreglarse? ¿Para qué peinarse? ¿Para qué perfumarse? ¿Para qué bañarse? Y entonces así nomás salen como sea. Y el nietecito católico le pregunta: abuelita, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia, voy a la misa, voy a escuchar misa. ¿Qué diferencia? Mientras la evangélica dice: voy a mi iglesia, la católica dice: voy a la iglesia. Mientras que la evangélica dice: voy a mi culto, voy a celebrar mi culto, la católica dice: voy a escuchar misa. Y a veces ni responde. A veces uno va a una misa y parece que estuviera ante muerto, porque el Señor está con ustedes. Y la gente a veces ni responde, porque no nos sentimos identificados con nuestra propia iglesia. A veces la iglesia católica llenecita de gente a reventar, porque eso sí, vamos a la iglesia para buscar muchas veces intereses personales, pero no a formar parte de la iglesia. Y el cura dice: me ha llegado un tráiler cargado de ladrillos para construir el salón parroquial. Yo les pido por favor que después de la misa me ayuden por favor a descargar los ladrillos. Y la iglesia que está a reventar termina la misa y la gente: patitas, ¿pa' qué te quiero? Y salen voladas como nunca más, como nunca antes. ¿Y quiénes se quedan a descargar los ladrillos? Las viejitas de la Legión de María, que las 20 juntas tienen 2000 años de cristianismo. Porque nadie más, el resto salió corriendo y salió espantado.
Hemos perdido nuestra identidad. Hemos perdido el sentido de iglesia. No siento que la iglesia es mía. No me identifico con ella. ¡Qué pena me da decirlo! Pero muchos católicos utilizamos la iglesia como quien utiliza el baño. Pero vamos al baño a satisfacer una necesidad. Nadie termina el baño y se pasa de la taza. ¡Ay, te quiero mucho! Nadie. Vamos allá, hacemos lo que tenemos que hacer y nos paramos y nos vamos. Vamos a la misa para satisfacer una necesidad, comulgar, encontrarme con el Señor y saco la lengua, la recibo y me voy y no creo en nadie más. No me interesa nadie más. Solo vengo a escuchar misa para que no me vaya a condenar en el juicio final. Y venimos a cumplir y a cumplir. Pero no sentimos la iglesia como nuestra. Mis queridos hermanos católicos, yo no sé en qué momento ustedes, los laicos, se dejaron robar la iglesia. La iglesia es tuya. La iglesia no es del señor cura párroco, por más noble y por más santo que sea. La iglesia no es de él. La parroquia no es de él. Él es sacerdote en función de ustedes, porque hay una comunidad que celebra, porque hay una comunidad que crea. Él simplemente es el que preside la Eucaristía, que es de ustedes. Pero la iglesia es nuestra. Qué triste que muchos curas les hayan robado la iglesia a los fieles y lleguen y voten grupos y tumban paredes y cambien puertas de aquí para allá y hagan lo que quieran sin tomar en cuenta la comunidad. Yo pienso que los católicos hemos perdido el sentido de iglesia. No nos sentimos iglesia. Vamos simplemente como quien va al correo a despachar una carta y nos vamos, pero nadie dice voy a mi correo, voy a mí. O nadie dice voy a mi correo, voy al correo. Le coloco el pronombre mí a algo cuando me siento identificado con ella, cuando tengo sentido de pertenencia. Y qué lástima que los católicos hayamos perdido el sentido de pertenencia. No sentimos la iglesia como nuestra. El protestante da sus diezmos, trae su ofrenda. Se necesita un florero, yo traigo un florero de mi casa, yo traigo esto en mi casa. Y si es posible, todo lo que pueden lo traen para compartirlo en su templo, con su comunidad, con sus hermanos, con sus fieles. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Una señora me decía desesperada: Padre Charlie, hable por favor con mi hijo que se volvió protestante. Así, señora. ¿Y cómo era su hijo antes de volverse protestante? Era un borracho, un sinvergüenza, un mujeriego, le metía la pata a su mujer y a sus hijos, era un patán, era un mal hijo. Y ahora, no, padre, ahora va todos los domingos a su culto, no toma, no fuma, ama a su esposa, ama a sus hijas. ¿Y tú quieres que lo vuelva a la iglesia católica? Mira, déjalo que se salve como protestante a que se pierda como católico. Déjalo mejor allá. Mis queridos hermanos, si no empezamos a sentir la iglesia como nuestra, no la vamos a amar. Y nadie lucha por algo que no ama. Nadie se compromete con algo que no ama. Gracias a Dios, la nueva corriente espiritual de la renovación en el Espíritu Santo y los grupos de oración nos han dado una nueva identidad. Nos sentimos ya hermanos de una misma comunidad, que celebramos, tenemos un mismo espíritu, que alabamos al Señor con un mismo espíritu y que amamos a una iglesia con un mismo espíritu. Empecemos a amar la iglesia, empecemos a amar a nuestro grupo, empezamos a sentirnos dueños de nuestra propia comunidad, de nuestra propia iglesia. Una de las cosas que a mí me preocupa de los católicos es que no nos preocupamos por formarnos. Siempre nos queremos lo mínimo. No nos preocupamos por estudiar teología, no nos preocupamos por leer buenos libros, por leer los documentos de la iglesia, no nos preocupamos por nada. Juan Carlos Ortiz, en el ECLA de Venezuela, de Caracas, Venezuela, ya hace como 15 años, con mucha sabiduría decía que nuestras parroquias católicas se han convertido en orfanatos, donde llega a la hora de la homilía, llega el cura con el cubo de leche y le dicen: abran la jeta, que ahí les va, 1, 2, 3, y la gente y todavía tomando leche.
Todavía seguimos siendo menores de edad. Y muchos señores curas párrocos, por más respetables que sean, tratan a sus laicos como que fueran menores de edad, como que fueran niños. Tú haces esto, tú haces el otro, esto no se hace, esto sí, esto no. Los laicos nos quedamos en la minoría de edad. ¿Saben ustedes qué significa la palabra laico? Uno de los sinónimos de la palabra laico: ignorante. De repente alguien está hablando sobre informática, está hablando sobre la memoria RAM, sobre el disco duro y no sé qué más, y el otro le dice: no, por favor cambien de tema porque yo soy un laico en cosas de informática. O sea, soy ignorante en cosas de informática. La palabra laico ha cambiado el sentido a un sentido peyorativo, como decir ignorante, menor de edad, el que no sabe nada. Llegó la hora que los laicos recuperemos nuestro lugar en la iglesia, que tomemos las riendas de nuestra iglesia, que asumamos nuestro compromiso, que la conozcamos, porque ¿cómo vas a amar a quien no conoces? ¿Cómo vas a defender lo que no conoces? Que estudiemos liturgia, que estudiemos Sagradas Escrituras, que estudiemos teología. Ah, sí, hay un curso de teología para laicos. ¿Y por qué teología para laicos? ¿Saben qué pasó en la renovación carismática en Bogotá, en Colombia? Específicamente en el Minuto de Dios. Hace como unos 10 años, muchos hermanos carismáticos dijeron: ¿y por qué no estudiamos teología? Teología no para laicos, teología. Como que hubiera una teología rebajada para laicos, para los brutitos, y otra teología ya, la fuerte para los que saben. No, señor. Y muchas señoras y servidoras de grupo de oración se metieron a la Pontificia Universidad Javeriana, o decir la Ibero, a estudiar teología. Yo me acuerdo que yo era seminarista y en medio de un aula donde habíamos 80 seminaristas, habían 3 o 4 mujeres, señoras laicas, estudiando teología. Una de las primeras en terminar en graduarse de teología es la doctora Lucinés de Tobar. Ella se casó muy joven, sus hijos se graduaron muy rápido y se quedó muy joven ya sin mayores preocupaciones, y entonces se dedicó a tiempo completo a la evangelización y a estudiar teología. Cuando Lucinés de Tobar llega a una misa del Minuto de Dios, a una misa el domingo, yo creo que los curas cuando salimos a celebrar allá, miramos: está Lucinés, uy, no está, de la que me salvé. ¿Saben por qué? Porque esa es una laica que ama a su iglesia y hace respetar su iglesia y hace respetar su celebración eucarística. Termina la misa y uno se mete en la sacristía y Lucinés se mete detrás de uno. Le dice: padre, muchas gracias por su celebración, pero quiero decirle que usted cometió 3 errores litúrgicos en su celebración y 2 errores dogmáticos en su predicación. Esto no es así, esto no lo tiene que celebrar así tan rápido. Padre, la Eucaristía no es suya, es nuestra, y usted no tiene por qué atropellarla. Si está apurado, no tiene por qué celebrar a la carrera en 15 a 20 minutos, porque no es suya, es nuestra. Y nos hace el favor y nos respeta. Cuando un laico sabe si está preparado, el cura, que era el tirano, mete el rabito entre las patas y se preocupa por formarse más. Mientras más ignorante sea el pueblo, el cura hace lo que le dé la gana, sale en la homilía a hablar de cualquier barbaridad, y como nadie entiende, nadie sabe, lo dijo el cura, así debe ser. Pero mientras más preparado es el laicado, mientras más preparados son los laicos, le están exigiendo al cura que se prepare aún más, siquiera que respete la comunidad y prepare sus misas del domingo. Porque un sacerdote debería preparar su homilía, leer la lectura, hacer el estudio exegético del texto, hacer el estudio litúrgico, mirar la aplicación pastoral, hacer una pequeña actualización al día de hoy y hacer un mensaje bien preparado. Pero para esos ignorantes que cualquier bobada que uno les da, eso, cualquier chorro de babas, se quedan contentos. Mis queridos hermanos, abramos los ojos, despertemos, tomemos conciencia que somos iglesia, que la iglesia es nuestra. Preocúpate por estudiar. Aquí en Ciudad de México tienen ustedes una gran cantidad de cursos, de formaciones, una gran cantidad de instituciones que prestan servicios de formación a los laicos. Fórmense, que mientras más formados estén, va a ser mejor para ustedes y para su propia comunidad. Hay muchos carismáticos que llegan, se convierten, tienen muy buenas intenciones, han tenido una experiencia de nuevo nacimiento con el Señor, pero no tienen contenido, no tienen formación. A veces se contentan con leer los libritos de la Editorial Vida, de la Editorial Betania, que son muy buenos pero protestantes. ¿Y qué pasa? Como solamente conoce de eso, entonces muchas veces empieza a predicar y no se da cuenta que cuando no estamos bien preparados podemos hacer daño. Sintoniza rssradio.fm.
Santa Teresa de Jesús tuvo una noche un sueño. Soñó que estaba con un vaso de agua y bien heladita, bien fría el agua. Y había una gran cantidad de gente muerta de sed. Dame agua, dame agua. Y ella empezó a darle el vaso a uno y a darle el vaso al otro y a darle agua al otro y darle agua al otro y darle agua al otro. Y el agua no se acababa y seguía dando y seguía dando. Pero aunque no se acababa, siempre iba mermando un poquitico, un poquitico, un poquitico, hasta que al final se le acabó todo el agua. Y había mucha gente que le pedían, dame, tengo sed, dame. Y desesperada empezó a romper el vaso, empezó a darles pedazos de vidrio del vaso y la gente empezó a meterse el vidrio en la boca y se empezó a cortar la lengua y a cortar los labios. Y ella se asustó y se dio cuenta que cuando uno agota su fuente, en vez de hacer el bien, hace el mal. Cuando uno no está bien preparado, en vez de transmitir sana doctrina a su comunidad, se puede meter con un montón de cosas que ya nosotros carismáticos no estamos llamados a tener. Quiero ser muy claro con esto. La renovación carismática en el Espíritu Santo no está llamada a difundir devociones. Dime cuántas devociones tienes. Y como sacerdote me atrevo a decirte que mientras más devociones tengas, dime cuántas devociones tengas y te diré qué lejos estás de Cristo Jesús. ¿Cómo te quedó el ojo? Las que rezan allí, la novenita al divino dedo, el escapulario al divino ombligo, los que tienen todas esas oraciones raras por allí. Las devociones nacieron en la Iglesia Católica como consecuencia de una falta de acceso y de llegar a Dios. Cuando el cura celebraba la misa de espaldas y de latín, y las viejitas iban, ¿qué hacemos? No entendemos nada. Cuando el cura celebraba, sacaban su novenita, la novenita al divino, a la divina uña, al divino rodilla, y sacaban un montón de oraciones a San Pancracio, a San Heriberto, a San Judito, a San Cochito, no sé. Y empezaron a inventarse un montón de devociones. ¿Para qué? Para tratar de llegar a Dios. Una devoción es un esfuerzo humano por llegar a Dios. El que tiene a Cristo en su corazón no necesita de devociones. El que tiene a Jesús en su corazón, lo ha aceptado como el Señor de su vida, no necesita de devociones. Devoción es el que no sabe cómo llegar a Dios, el que no sabe leer la Biblia, el que no conoce a Jesús, necesita de devociones. Estoy hablando de novenas, de escapularios y una gran cantidad de ese tipo de cosas. No estoy hablando del Santo Rosario. El Santo Rosario no es una devoción. El Santo Rosario es contemplar a Jesús desde los ojos de María. Por decirlo así, si podemos llamarlo devoción, pero el Rosario no es una devoción. Es la manera de expresarle el amor a la madre de mi amado Jesús, a mi propia madre. Lo único que los católicos podemos llamar como devoción debería ser el Santo Rosario. Después de eso son obstáculos. No necesitamos de nada de eso. Mientras más devociones tienes, más lejos estás de Jesús. Como servidor, necesitas comprender que cuando llega gente a tu grupo, en todo grupo de oración, en toda asamblea, es más, en toda institución humana, ni siquiera iglesia, todo grupo humano, existen tres tipos de personas. Las que llegan por primera vez, se presentan, ¿cómo se llama la hermana? ¿Quién la invitó? Bienvenida. Viene una vez, dos veces y no vuelve nunca más. Esos son los que visitan el grupo. Hay un segundo grupo de personas, los que vienen religiosamente cada semana. Cada 8 días están en la reunión de oración. Pero están allí en un rinconcito, llegan tarde y salen temprano. No van a vigilias, no van a retiros, no van a encuentros. Por favor, necesitamos hermanas que nos colaboren ahora para la Semana Santa, decorar la iglesia, para hacer el Santo Monumento, y salen volando patitas para que te quiero. Son los que utilizan el grupo, pero no se identifican con él. Y en tercer lugar, los comprometidos, los que siempre van, los que cargan las cosas, los que acomodan las sillas, los que van a los retiros, a las vigilias, los que están siempre creciendo y pendientes de las cosas del grupo, los que se sienten comunidad. Tres tipos de personas: los que visitan el grupo, los que utilizan el grupo y los comprometidos con el grupo. Si queremos llevar una pastoral eficaz para que la gente permanezca y se comprometa en el grupo de oración, necesitamos diferenciar estos tres grupos de personas. Y necesitamos una pastoral que apunte que a los que llegan al grupo se queden y no se vayan a ir
y no vuelvan a regresar? ¿Cómo hacer para que los que visitan se queden? ¿Cómo hacer para que los que utilicen el grupo se sientan comunidad? ¿Y cómo hacer para que los que son comunidad se comprometan aún más? Es como el itinerario que tenemos que tomar en cuenta en nuestros propios grupos de oración. Pero muy importante, el papel muy importante es el del servidor, el del coordinador de servidores, el del coordinador de un grupo de oración. Porque, mis queridos hermanos, no nos engañemos. El grupo de oración es el reflejo de sus servidores. Padre, chales que nuestro grupo nunca se compromete, nuestro grupo nunca crece, nuestro grupo nunca sale adelante, nuestro grupo todos llegan tarde, son unos impuntuales, unos perezosos, unos irresponsables. Cuando yo escucho eso digo, qué mal está hablando de sí mismo, porque el grupo de oración es el reflejo de sus servidores. A servidores mediocres, grupo mediocre. A servidores impuntuales, hermanos impuntuales. A servidores perezosos, grupo perezoso. A servidores sin unción, grupo sin unción. A servidores sin espíritu, grupo sin espíritu. A servidores sin carismas, grupo sin carisma. El grupo es el reflejo de los servidores, donde hay servidores comprometidos, donde hay servidores radicales, donde hay servidores que toman las riendas del asunto. El grupo camina, y lo primero que tiene que ser radical es en el tiempo. Y si el grupo es de 6 a 8, pues hasta las 6:10, 6:15 hay tolerancia. El que llegó a las 6:20, que se regrese, que ya no hay grupo para él. Aprender a ser puntuales. Pero si el servidor es el que llega a las 7 cuando el grupo empieza a las 6, ¿cómo vamos a pedir entonces al grupo que sea puntual? Si el grupo es el reflejo de sus servidores. Fundé en la ciudad de Bogotá un grupo juvenil que se convirtió en comunidad, la comunidad Génesis. En su asamblea semanal, ¿saben cuánta gente reunía? 700 personas. 700 jóvenes, era la reunión normal del grupo, porque era un grupo tan comprometido y tan radical que la gente venía a buscar esa unción y a buscar ese espíritu. Fíjese que los servidores de Génesis, que eran todos, eran una comunidad juvenil, eran chavos de entre 17 y 25 años. Y fíjense que el compromiso era muy interesante. Nosotros, por ejemplo, no predicamos en el grupo contra el cigarrillo. No fumen cigarrillo, porque eso es malo. Hay que predicar de Jesús. No hay que hablar contra lo que es malo. Tú centras la gente en Jesús y todo lo demás vendrá por añadidura. Tú no te preocupes por decir qué cosa está malo. Tú simplemente habla de Jesús. ¿Y qué pasaba? Que a veces llegaba el grupo, llegaba mucha gente nueva. Cuando terminaba el grupo teníamos un compartir y no faltaba uno de los chavos nuevos que de repente sacaba su paquete de cigarrillos. ¿Fumas? No, gracias. ¿Fumas? No, gracias. ¿Quieres? No, gracias. 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 Todo apenado, se lo guardaba en el bolsillo, quedaba coloradito. El sábado siguiente, si venía a la asamblea, ya no traía sus cigarrillos. Si fumaba, sería en su casa. Y poco a poco, mientras más venía el grupo, poco a poco iban dejando todas las cosas que no son de Dios. Pero Padre Charles, que en el grupo todos son unos chismosos. Yo digo entre mí, la vieja chismosa serás tú la primera. Porque el grupo es el reflejo de lo que son sus servidores. Un grupo radical, un grupo que busca la santidad, un grupo que ama al Señor, un grupo que tiene el Espíritu Santo, es un grupo que crecerá. Pero Padre Charlie, mi grupo ya tiene 20 años y no se comprometen, es como un enfermo que está allí con tubos por todas partes. Padre, ¿qué hago con ese grupo? Mira, si la gente no quiere caminar, no gastes pólvora en gallinazo, apaga el aparato que se muera y vete a fundar otro grupo nuevo. Pero ¿para qué le dan las perlas a los cerdos? Dice en el Evangelio, con el respeto de los cerdos. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. ¿Para qué le das perlas a quien no lo quiere? ¿Para qué gastas tanto tiempo en un grupo que ya está dañado? Un grupo que ya se volvió mañoso, un grupo que tiene muchas mañas, un grupo que ya no quiere comprometerse con radicalidad en el Evangelio. El Señor pues nos invita a que nuestro compromiso sea realmente radical. Pero lo primero que tenemos que comprender es que el grupo será el reflejo de sus servidores. Aprendamos a ser servidores claros, radicales, auténticos. Es importante la formación. Es importante la oración. Es importante la coherencia de vida. Que no haya un divorcio entre lo que hago en el grupo y lo que hago en mi casa.
El escándalo más grande. Mucha gente se desilusiona en la renovación porque a veces ve a grandes servidores ahí predicando con mucha santidad y mucha unción, y los encuentra en la calle tomando, fumando, echando cuentos verdes y diciendo un montón de cosas que matan la fe, matan la esperanza, y hace que los hijos de Dios se puedan perder. Y dice el Evangelio: más le valiera ponerse una rueda de molino y tirarse a un lago cualquiera que escandalizara al más pequeño de los míos. Pero Padre Charly, los curas han sido los más escandalosos. Puede ser. Cuando estalló el escándalo de la pedofilia en Estados Unidos, muchos periodistas se me acercaban y me preguntaban: y ahora la iglesia, ¿y qué opina usted de todo eso? Pensaron que me iban a amedrentar. Yo decía: gloria a Dios que haya ocurrido, alabado sea el Señor. Llegó la hora de separar la paja del trigo, y llegó la hora que los que atropellaron el ministerio que Dios les dio tengan que pagar las consecuencias de haber atropellado ese don y esa gracia tan grande. Esto no es una desgracia para la iglesia, esto es una bendición, es una purga. Sí, la purga duele, el tener que cortarle las ramas y podar a un árbol duele, pero es necesario para su bien. Y qué bueno que esto ya ha ocurrido, porque esto va a aumentar la calidad en los propios sacerdotes. Va a hacer que los falsos, que los aprovechados, que los enfermos tengan que salir, y que los que queden sean los que realmente necesita la iglesia, pastores según el corazón de Dios. Este tipo de ataques no es como mucha gente cree, que va a debilitar a la iglesia. ¿Qué va? ¿Qué la debilita? La fortalece, la purga, la vuelve más santa, le quita los piojos y los parásitos, la vuelve más limpia. Entonces no se escandalicen ni se asusten. Oren por sus pastores. Oren por los pastores que perdieron el fuego. Oren por aquellos que nunca tuvieron una recta intención. Oren por los que están confundidos. Oren por los que han perdido al Señor en su horizonte, para que Dios, que es el supremo pastor, los busque y los vuelva a atraer. Padre, ¿y qué debemos hacer cuando el párroco no gusta la renovación y nos prohíbe aplaudir y nos prohíbe cantar en lenguas y nos prohíbe esto? ¿Qué hacemos? ¿Nos trasteamos para la otra iglesia? Claro, esa es la tentación del protestante. No me gusta mi iglesia, me separo y formo una nueva, la iglesia en mi propio garaje. No es así. En la iglesia católica creemos en la obediencia y creemos que Dios coloca a los pastores que nosotros necesitamos. Pero Padre, ese cura que tenemos nos persigue, no nos quiere, nos anda persiguiendo, nos prohíbe un montón de cosas. Es porque Dios considera que ese es el mejor párroco para tu grupo. De repente quiere purificarlos, de repente quiere probarlos. Es muy fácil abandonar el barco cuando se está hundiendo. Es muy fácil trastearse a otra parroquia donde hay un cura que posiblemente sea más amigo tuyo. Ese cura anticarismático posiblemente lo colocó el Señor no solamente para purificarlos a ustedes, sino para que ustedes sean los instrumentos para llevarlos a una experiencia y a un encuentro con Dios. ¿Cuántos sacerdotes en los retiros de sacerdotes que me ha tocado dictar dan como testimonio que llegaron a la renovación por el grupo de oración que tuvieron en su parroquia, que empezaba a orar por ellos, que los invitaba, que estaba pendiente de ellos, y que poco a poco se fueron ganando su corazón? Sean obedientes, aunque les duela, aunque les cueste. Oren mucho por su pastor, gánenselo. ¿Saben por qué muchos sacerdotes persiguen a la renovación carismática? Porque ven en los carismáticos el ejemplo de santidad que ellos no tienen. Porque ven en los carismáticos el ejemplo de oración y de vida comprometida que ellos no tienen. Porque ven en los carismáticos el amor que sienten a Dios y a la iglesia y a Jesús que ellos no tienen. Entonces ver a un carismático orando, leyendo la Biblia, amando al Señor, es una bofetada para ellos que se volvieron profesionales de Cristo, pero que a veces ni lo creen ni lo sienten. Yo tuve en la universidad, donde estudié la teología, profesores sacerdotes que dominaban lo último en exégesis, lo último en teología, lo último en hermenéutica, y que eran ateos prácticos, curas. Ateos prácticos, se habían vuelto profesionales, se sabían la liturgia de memoria, se sabían los mandamientos de memoria, se sabían muchas cosas de memoria, pero no sentían, no vibraban, no creían, no sentían que Cristo estaba vivo. ¿Y qué deben hacer con esos pastores? Orar por ellos. Y yo creo que Dios manda ese tipo de pastores a una comunidad que sabe que va a ser paciente, que sabe que va a poder tener la fuerza suficiente para llevarlo de nuevo al encuentro del Señor. He visto muchas parroquias campesinas, que les tocó un cura de esos que les digo.
y que juntaron de pesito en pesito, vendiendo tamales, vendiendo un montón de comidas, juntaron una platica para mandar a ese cura amargado y resentido al congreso carismático que iba a ser en Tabasco o que iba a ser en Monterrey, y mandarlo en avión inclusive a ese malagradecido. Pero con tamalito en tamalito, con pesito en pesito, fueron capaces de darle lo que nunca le habían dado a ese cura. Y allí en el retiro fue donde el Señor tocó sus corazones. Mis queridos hermanos, es un reto. Un mal cura, estoy convencido de que no es un castigo para una comunidad. Creo que es un reto para una comunidad de volverlo a enamorar de Jesús, de volverlo a traer a los caminos de Dios. Con oración, sí. Posiblemente te maltratará, sí. Los humillará, sí. Pero el que se enaltece, dice el Evangelio, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y aquellos que son capaces de humillarse y aguantar maltratos y aguantar persecuciones, pero siguen fieles a la obediencia, siguen fieles a su pastor, poco a poco se irán ganando el corazón de ese pastor. Y poco a poco lo irán ganando para Cristo. Y si salvar a un alma trae tantas bendiciones, ¿cuánto será salvar y ganar para Jesús a un sacerdote que debería ser el multiplicador de la fe, del amor, de la esperanza y de la experiencia en Cristo Jesús? Es un reto, es un reto. No busquen el camino fácil. Ayer les decía, no le pidan a Dios rebajas, no le pidan a Dios que les haga fácil las cosas difíciles. Pidan la resistencia y perseverancia para poder realizar las cosas difíciles, para poder lograr las cosas grandes. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. En el capítulo 15 de San Juan, Juan 15, 16. ¿Qué dice Juan 15, 16? Creo que ustedes se lo saben de memoria. Jesucristo dice, porque ustedes no me eligieron a mí, sino que ¿qué? Que ustedes no me eligieron a mí, sino que ¿qué? Ustedes no me eligieron a mí, sino que ¿qué? Y muchos carismáticos pensamos eso. Ve, tan lindo. Porque nosotros no elegimos al Señor. Fue el Señor el que nos eligió a nosotros. ¡Qué bueno! El Señor nos eligió a nosotros. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¿Qué vamos a hacer? Pues sentémonos acá porque qué rico, el Señor nos eligió. Un momentico. Allí no termina el versículo bíblico. No me cortes ni me manipules el texto bíblico como lo hacen algunos protestantes, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. No, Señor. Allí no termina ese versículo. Porque no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Pero para qué los eligió? ¿Para que nos sentáramos a calentar sitio en un grupo de oración? Para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. El Señor nos eligió para dar fruto. Porque no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que vayan y den fruto y vuestro fruto permanezca. Y sigue otra parte más, una linda promesa. Juan 15, 16 tiene una promesa muy linda. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. O sea que si nosotros vamos, damos fruto y nuestro fruto permanezca, tendremos la clave de las oraciones respondidas. ¿Quién no quiere que su oración sea respondida? Levante la mano. ¿Quién no quiere que su oración sea respondida? Todos queremos que sea respondida, ¿ok? Ahí está la clave. ¿Quieres que tu oración sea respondida? Anda, lleva fruto y que tu fruto permanezca. Entonces tu oración será respondida. Pero si no vas, si crees, es que Dios me eligió a mí, qué bueno, Dios me eligió a mí, y uno se sienta y se desparrama allí en el asiento. No, Señor, Dios no te colocó para que calentaras asiento, para que vayas. No para que seas pasivo, para que seas uno más en la masa, sino para que seas un discípulo, para que seas un servidor, para que vayas a donde Él lo necesita. Hay un texto que en la versión española se tradujo mal, rompiendo incluso el sentido del texto griego. Dice, porque muchos son los llamados y pocos los. El texto es equívoco en español. Porque fíjense que en ambos momentos uno es un sujeto pasivo. Porque muchos son los llamados. Fulano, sultano, mengano, bejarano, perencejo, tatatita, tatita, tatá. Y pocos los escogidos, solamente fulano y bejarano. ¡Ah, me escogieron! No me escogieron. Me eligieron. A mí no me eligieron. Entonces prácticamente la decisión de que me escojan y que me elijan no me corresponde a mí.
La decisión sale fuera de mi responsabilidad. Dios me escogió, a mí no me escogió. A mí me escogió y me eligió. A mí me escogió, pero no me eligió. Y se dan cuenta, uno es un sujeto pasivo. Y eso no es así. En el texto griego, en una traducción literal diría: porque muchos son los llamados y pocos los que se hacen escoger. Deja de ser pasivo y pasa a ser activo. Y pocos los que se hacen escoger. Para darle un lenguaje más claro y más preciso, yo traduciría ese texto bíblico siguiendo la fidelidad del texto griego: porque muchos son los llamados y pocos los decididos. Ahora sí, la idea queda plena. Dios llama a muchos, pero solamente los audaces, los que tienen empuje, los que están dispuestos a pelear, los que no se desaniman, los que no son cobardes, los que tienen los pantalones bien puestos, son los que están dispuestos a seguir la invitación que el Señor nos hace. Él invita a muchos, pero solamente a pocos. Pero solamente pocos son los que se atreven a seguirlo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y vemos entonces que el Señor dice que nos ha escogido no simplemente para que estemos en una actitud pasiva, sino que nos ha escogido para que vayamos y demos fruto y nuestro fruto permanezca. Hay un texto en Lucas 13:6. Lucas 13:6 dice así: Jesús contó esta parábola. Dios Padre tenía a un hermano carismático, a una hermana carismática plantada en un grupo de oración del Distrito Federal de México, y fue a ver si daba frutos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo a Jesucristo: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en Lupe, en Vicente, en José, en María, en Patricia, pero no lo encuentro. Sácalo, córtalo. Pues ¿para qué ocupa sitio inútilmente? ¿Para qué gastamos tanto tiempo al que caliente sillas, que vaya a seminario de crecimiento para servidores, que vaya a seminario de sanación, que vaya a la Arenas México, que vaya al Congreso de Sanación con el Padre fulano allá en Querétaro, que vaya para Cuernavaca, que vaya el Padre fulano? ¿Para qué le gastamos tanta pólvora a una higuera que no quiere dar fruto? Sácalo, porque ocupa terreno inútilmente. Pero Jesús le dijo: Señor, déjalo todavía este año. Yo voy a darle oportunidad para que vaya a predicar, para que salga a las misiones, para que vaya a evangelizar, para que se comprometa. Le echaré abono, le daré muchos seminarios, le aflojaré la tierra, le quitaré muchas de las cargas, que el pretexto que el marido, pues se lo voy a quitar para que no la moleste más, que la plata ahí le voy a dar que se saque allí el melate, no sé, voy a darle muchas oportunidades para que pueda no tener excusas y pueda servirte libremente. Con eso tal vez dará fruto, y si a pesar de eso no da fruto, entonces sácalo. Queridos hermanos, es un texto muy duro. Dios Padre tenía a ti en un grupo de oración y fue a buscar fruto en ti y no lo encontró. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en Cecilia, en Paquita, en Miriam, y no lo encuentro. Mi querido hermano, ¿cuánto tiempo tienes en la renovación? No me respondas. 2 años, 3 años, 5 años. El Señor va a venir a buscar fruto en ti. ¿Lo encontrará? Padre Charlie, ¿qué cosa es dar fruto? Muy buena pregunta. ¿Un naranjo para qué da naranjas? Para que nos desayunemos con jugo de naranja. Falso. Al naranjo le interesa un reverendo rábano que desayune con jugo de naranja o con agua de Jamaica. Al naranjo da naranjas porque dentro de naranjas están las semillas. Bueno, las que tienen semilla, porque ahora con tanto cambio biológico ya hasta naranjas sin semilla hay. Pero el naranjo da naranjas porque dentro de la naranja está la semilla. Y la semilla significa perpetuar la especie. Mientras más naranjas tenga un árbol, más semillas tiene. Mientras más semillas cargan a tierra, más arbolitos de naranjos van a salir. Dar fruto significa dar vida. Y dar vida espiritual. Tú naciste de nuevo. ¿Cuántas personas han nacido de nuevo por ti? Cada uno de nosotros es fruto de alguien. Yo soy fruto de mi hermano gemelo, que fue el primero en llegar a los grupos de oración. Yo le tomaba el pelo, yo me burlaba de él, lo tachaba de fanático, le hice la vida imposible. Pero su vida habló tan fuerte que al final terminó ganándome para Jesús. Por su propia vida. Y cada uno de ustedes llegó algún día a un grupo de oración o un seminario porque le trajo a una hija, a una vecina, o un amigo, o alguien. Quiere decir que tú eres hijo, tú eres fruto de ese hermano que te trajo a los pies de Jesús. Pero la pregunta que te hago es: ¿y cuántas personas han llegado a Jesús por ti?
¿Cuántas personas has llevado? No es que yo no sé predicar. Bueno, ¿a cuántas personas has llevado a congresos, a encuentros de evangelización? No a ninguna. Encima de que no sabes predicar, eres tan egoísta que no eres capaz de llevar a los tuyos a que sean evangelizados. Mi querido hermano, lo que te voy a decir es muy duro. Muchos de nosotros que ya conocemos a Jesús, que tenemos la salvación, que tenemos la garantía de que el Señor nos ha salvado, nos vamos a lamentar toda nuestra vida que en la vida eterna no nos acompaña nuestro esposo o no nos acompañan nuestros hijos. No seas egoísta de salvarte tú solita. ¿De qué te sirve que te salves tú sola y vivas tú sola en la eternidad si las personas que más amabas no están contigo? Pero padre, ¿qué debo hacer? Yo les hablo, pero no me hacen caso. Si no te hacen caso, llévalas a otros lugares donde sí les puedan hablar. Invítalas a un grupo de oración, invítalas a un congreso, llévalas a las arenas, llévalas a un congreso grande. Y que sea otra persona la que toque su corazón. No necesitas hablarle tú simplemente ora por ella, llévala donde alguien que le pueda proclamar el evangelio. Y entonces así darás fruto. Un árbol da frutos porque dentro de la fruta está la semilla. Reproducir vida, nacer de nuevo. Tú eres fruto de alguien. No permitas entonces que te quedes sin dar frutos. Empieza a evangelizar. Deja de ser un cristiano pasivo, porque si no, te puede pasar lo que le pasó a esta higuera. Córtala porque utiliza inútilmente la tierra. De repente otra persona en la silla que tú estás sentado daría más fruto que tú. Tú calientas y ocupas espacio y ya no evangelizas a nadie. Cuidado que te pase lo del rosal. Un buen jardinero sabe que el rosal, para que dé rosas, necesita hacerle una pequeña operación. Tú ves un rosal que nunca ha sido podado, te vas a encontrar con palos largos de 3-4 metros que llegan hasta el segundo piso, pero sin ninguna flor. ¿Qué hace un jardinero que quiere que el rosal dé rosas? Lo primero que hace es ubicar la que se llama la yema piloto y ¡pac! La corta. La yema piloto se chupa toda la savia, se chupa todo el agua para crecer y no da una flor. Cuando tú cortas la yema piloto, las yemas laterales que ya dan a las flores y los frutos salen. Pero el rosal es tan mañoso que de cuando en cuando vuelve a echar otra yemita piloto. Por eso que un buen jardinero tiene que estar listo para cortar esa yema piloto para que las flores y los frutos salgan en las yemas laterales. Mi querido hermano, toda yema que no dé frutos será cortada. Todo sarmiento que no dé frutos será cortado. El Señor poda, el Señor pasa la tijera. Deja de ser un cristiano pasivo. Deja de ser un carismático pasivo. Asume de una vez el compromiso al que Dios te llama. Deja de ser bulto. Deja de ser masa. Pasa a ser de una vez predicador. De una vez a formarte. De una vez a salir a misiones. Tienes que pasar de la pasividad a la actividad. Porque el Señor, tarde o temprano, pasará tu tijera. Mucha gente me dice, padre, sí, en la comunidad tuvimos mucha gente, pero se fue. Nosotros no las echamos. No, fue el Señor quien pasó la tijera. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Empieza a dar fruto. Empieza a evangelizar. No te quedes callado, no te quedes ciego, no te quedes hacia atrás. Mira hacia adelante donde está Jesucristo. Dice San Pablo, olvidándome ciertamente lo que está atrás, prosigo hacia adelante, hacia la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No mires para atrás. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del Señor. Llegó la hora que despiertes. Yo creo que hoy el Señor te trajo a ti a este encuentro porque quería que escucharas que esta era la última oportunidad que Él te hacía de removerte la tierra para que empezaras a ser un cristiano de verdad. Cuidado con la tijera del Señor. Vamos a ponernos de pie. Padre de misericordia, quiero alabarte, bendecirte y darte gracias. Darte gracias, Señor, porque sé que has tocado muchos corazones. Señor, yo sé que también hay mucha gente nueva en el día de hoy, pero por algo están aquí. Tú quisiste que vinieran, Señor, y que el mensaje también les llegara. Señor, tú sabes que yo no hablo cosas bonitas, sino tu palabra, Señor. Que siga siendo un profeta de tu palabra. Que siga, Señor, tocando corazones y moviendo conciencias. Permite que estos hijos tuyos puedan despertar, puedan dar fruto, puedan derramar el amor y la misericordia de Dios. Padre de amor, pon tu mano en ellos. No los abandones, no los dejes. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida.